Saludamos al secretario general de la Asociación Bancaria, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, una de las sorpresas de la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, al señor Sergio Palazzo. Hola, ¿cómo le va? Los saludamos en la 530, Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero. Hola Andrea, un gusto, igual para Víctor, un saludo a todos los oyentes y gracias por la nota. Bueno, estábamos conversando, Sergio, recién, arrancábamos, sí, estábamos haciendo los títulos y bueno, un poco retomando lo que dijo Manes, ¿no? Cuando le preguntan por la presencia de Cariglino en el espacio en el que él está y en el que está Stolbizer, contesta que bueno, que quieren, que vayamos a buscar dirigentes a Noruega. ¿Y usted cómo interpreta esta declaración de Manes? Mira, en principio, todo aquel que se quiera sumar a la política, bienvenido sea. A mí me hace ruido cuando aquellos que se suman a la política creen que la política y la solución de los problemas de la gente empieza a partir de que ellos participan. Porque me parece una falta de respeto hacia peronistas, radicales, gente de izquierda, inclusive de derecha, que desde el año 83 viene sosteniendo el sistema democrático aún en situaciones muy difíciles como la que vivió el país. Lo primero que me hace es ruido cuando se consideran que la política empieza cuando ellos empiezan a participar. Respecto a lo demás, habrá que cotejar esta definición del candidato noruego que no encontró con relación a aquello de que había que hacer un nuevo contrato ético y moral en la Argentina. Bueno, habrá que discutirlo claramente, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es una expresión que no corresponde. La Argentina tiene candidatos en sus distintas variantes ideológicas suficientemente importantes como para hablar de un candidato noruego, ¿no? Uh-huh. Estoy de acuerdo, claramente. Claro, bueno, tiene que ver también con una actitud en parte de un sector de la oposición, también de la prensa hegemónica, ¿no? De siempre estar mirando el ejemplo afuera, ¿no? Como que lo bueno sucede en Europa o en Estados Unidos eventualmente, pero que acá estamos como siempre muy atrasados o por decirlo suavemente, ¿no? Es muy atrasados, pero representan también esta mirada europeizante, extranjerizante, parte de la dirigencia opositora. Al menos nosotros acá en la mesa de trabajo lo interpretamos de ese modo. Ya, ojalá tengan una misma lógica de pensamiento sobre todo, y me gustaría hablar de algo que me parece que tiene que ser un tema de discusión en el Parlamento y que va a ser una discusión futura a partir del avance tecnológico que ha habido producto de la pandemia, en muchos casos que se ha potenciado. Sí. Ellos generalmente, ya que les gusta mirarse en candidato noruego y en países europeos, por ejemplo en Argentina habría que estar discutiendo ya lo que países como Noruega, países nórdicos también, o el propio Islandia, está discutiendo que la disminución de la jornada de trabajo para que todos tengan empleo. El crecimiento de la tecnología hizo crecer la productividad por trabajador en muchas de las actividades, entre ellas la que yo represento. Entonces, sería lógico y razonable que estemos discutiendo, pero claro, seguramente, si lo planteamos desde el Frente de Todos, y particularmente un dirigente sindical, cuando lo planteemos seamos populistas, pero resulta ser que es lo que pasa en la Europa que ellos miran. Así como miran candidatos, deberían mirar que estas políticas de orden laboral y social van en consonancia con lo que debería estar discutiéndose en la Argentina y que nosotros vamos a proponer que se discuta. Bien, escuchamos y vimos repercusiones acerca de esta propuesta que usted trae al debate, la disminución de la jornada de trabajo y esto implicaría, por ejemplo, menos horas de trabajo. La propuesta de algún otro dirigente también del Frente de Todos, en su momento Recalde, lo hizo del 3x4, que también en algunos países de Europa... Sí, la jornada de 4 días. Exacto. Mira, hay que encontrar una síntesis, porque no podemos ir con un proyecto en diputados y otro en senadores, porque después terminan neutralizados y no sale ninguno de los dos. Sí. Yo creo que hay que encontrar una síntesis. En definitiva, lo que hay que bajar es la carga horaria. Después se verá si es semana de 4 o si es menos cantidad de horas por día de trabajo. Lo que sí digo es que el crecimiento, el impacto tecnológico ha producido una mejora en la productividad por trabajador, y eso tiene que ser volcado no solo en la renta mayor que obtiene un empresario, sino que tiene que ser volcado en lograr que todos tengan empleo digno, de calidad y con buenos salarios. Claro, esto aumentaría, esto aumentaría porcentualmente la cantidad de personas que pueden acceder a un empleo.
Bueno, la primera revolución industrial en el mundo lo que ocasionó fue que de 14 horas o 12 que trabajaba la mayoría, terminara en 8 para poder distribuir mejor las horas de trabajo. Esta que es la cuarta revolución industrial, la denominada cibernética, algoritmo y robótica, tiene que encontrar también un correlato en esa disminución de jornada de trabajo. Bien. Bien. Bueno, Palazzo, esta es una de las puntas, ¿no? Me imagino, claro, de la agenda que usted quiere impulsar y quiere mover en el Congreso de la Nación. Usted obviamente tiene una historia vinculada con la defensa de los derechos de los trabajadores, del sector al que representa, pero ahora va a representar a todos los trabajadores desde esa banca, ¿verdad? ¿Qué le significa en lo personal este desafío? Y cuéntenos un poco cómo fue la previa, ¿no?, a este ofrecimiento, porque estaba muy guardado. Sí, yo lo que digo, lo primero es un reconocimiento que hace tanto Cristina Fernández, Máximo, Alberto y Axel al movimiento obrero. Que esté presente un secretario general de una organización sindical como la bancaria es el reconocimiento que se le está dando a la participación del movimiento obrero en política, y eso es muy bueno. Claro que hay que legislar para todos. Cuando yo hablo del tema de la carga horaria, hablo para todas las trabajadores y todas las actividades, como también hay que hablar sobre las formas de violencia que existen en el trabajo en estos últimos tiempos, y me parece que hay que trabajar sobre el convenio 190 de la OIT, y hay que trabajar sobre la salud de los trabajadores, generando y creando los comités mixtos de higiene y seguridad en todas las actividades. Es una agenda me parece muy rica para discutir, que cuando hay voluntad política de un gobierno como es el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, uno encuentra el paño suficiente para discutirla. Argentina pudo discutir una ley de teletrabajo que es un ejemplo en el mundo, en donde se ha discutido la desconexión digital, los cuidados a cargo, el tema de la reparación económica de aquellos que tienen que trabajar o hacer teletrabajo, y me parece que esto pasa cuando los gobiernos generan derechos y no quitan derechos. El presidente siempre dice, las sociedades que crecen son las que generan derechos, no las que quitan, y en ese sentido ha ido su gobierno, y nosotros desde el humilde lugar que nos va a tocar defender en la Cámara de Diputados vamos a impulsar precisamente generación de derechos para los trabajadores. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo le va? Hola, un gusto. Palazzo, recién hacía mención, mi compañero y usted también, a un representante sindical en la lista. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay 4 representantes sindicales, de los cuales 3 son integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores. Usted, Vanessa Siley y Walter Correa. ¿Usted cree acá mi interpretación es que hay un mensaje claro del Frente de Todos optando por una determinada forma de hacer sindicalismo, distinta a otras líneas? ¿Usted cree que esto puede terminar teniendo influencia, es decir, esta opción por esa línea sindical que hace el Frente de Todos en lo que son las futuras elecciones de la dirección de la CGT? No creo que tenga incidencia. Sí creo que se genera un espacio de debate en donde hay dirigentes de distintas organizaciones sindicales, quizá que no sean tan conocidos, y que requieren y tienen que tener su espacio. Yo voy a trabajar desde mi organización por la unidad del movimiento obrero, porque creo que hay que sostener y acompañar un gobierno, y también ser un efecto de tensión positiva cuando haya que tensionar y haya que corregir algo. Así que me parece que el movimiento obrero está llamado indefectiblemente a un proceso de unidad, y así lo han expresado la mayoría de los líderes sindicales. Y con respecto a lo otro y a la candidatura, yo he recibido el cariño, el afecto y la felicitación de muchos compañeros de la CGT, por más que no integre el Consejo Directivo. Me ha llamado Acuña, el compañero Acuña, Daer, Caló, Barrio Nuevo, Pablo Moyano, y ellos saben que es un lugar que, más allá que lo ocupe en mi caso un dirigente de la bancaria, es un lugar del movimiento obrero donde van a poder ser recibidas todas las iniciativas que tenga el movimiento obrero. ¿Y usted por qué cree que el Frente de Todos opta por integrar dirigentes sindicales de la Corriente Federal de los Trabajadores, que tuvo una conducta de clara oposición al macrismo, y no de sector conocido, para decirlo coloquialmente, como los gordos? Particularmente no sé si los compañeros de la CGT habían pedido cargo, así que no te podría dar una respuesta si ha habido... Bueno, se lo podemos decir nosotros, eso, Palazzo, que sí.
No ha sido el comentario que yo he tenido, pero vuelvo a decirte, no te podría decir Claro. en ese sentido. Además, el único dirigente que se incorpora vendría a ser yo, porque los otros 3 dirigentes lo que están haciendo es renovando, ya existía Sí, desde la sí. época de Unidad Ciudadana, así que la única incorporación es la mía, que si bien no tengo cargo en la CGT, estoy dentro de la CGT con mi organización. Palazzo, usted lo llevo otra vez a los temas de las propuestas, porque usted habló también en los últimos días de la necesidad de una reforma impositiva de carácter progresivo, que el país necesita eso también. Y particularmente es algo que usted conoce porque siempre cuando se habla de una reforma impositiva se mira para el sector bancario, para los bancos específicamente y el sector financiero. ¿Qué características entiende usted que debe tener esa propuesta y si usted cree que va a haber consenso en el gobierno como para que esa propuesta que usted hizo se concrete? Mirá, hoy el mundo está discutiendo, la OCDE, los países industrializados están discutiendo un impuesto a las grandes fortunas que lo discuten en el orden del 15%, y escuché que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, entendía que era un punto de inicio, pero que tenía que ser grabado un monto mayor. Yo creo que hay que ir en ese sentido, de aquellos que tienen grandes fortunas sean los que más tributen. Para eso tendrán que trabajar los especialistas tributarios y para hacer una reforma progresiva en ese sentido y nosotros acompañarlo. Y por supuesto también acompañado tiene que ir algo que en nuestra organización siempre se ha planteado, que es una reforma de la ley de entidades financieras que data de la época de Martínez de Hoz y de Videla, y en donde se ha declarado un servicio público de servicio financiero. Después otro tema que usted había hecho mención antes de ser candidato y que supongo que ahora también lo seguirá pensando con más fuerza para ver qué se puede hacer, es, usted había plantado hace un tiempo atrás, no tanto, ahora un mes más o menos, la necesidad de aplicar mayores sanciones a aquellas empresas que cometen abusos de precios, sobre todo en el área de alimentos. Desde el Congreso, ¿cuál es su idea? ¿Qué se puede llegar a hacer con este tema? Porque evidentemente es uno de los déficits que ha tenido el gobierno, la posibilidad de controlar el aumento de precios de alimentos. Yo creo que hay que estudiar fuertemente la cadena de formación de precios o de formación de precios, para ser más correcto, ¿no? Porque yo siempre lo digo, muchas veces van a una chacra, un pequeño agricultor, y le terminan comprando un camión de tomate por 4 billetes, y después vos vas a la góndola del supermercado y vale 10 veces más. Me parece que hay que hacer un control estricto sobre la cadena de quienes forman precios, que tiene más que ver con el Poder Ejecutivo que con la sanción de una ley, y que tendrá que ver con cómo se operan esos estudios y se formalizan, cómo se controlan, y aquellos que incumplen, cómo se los castiga. Bien, estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos. Ya hemos repasado algunos temas muy importantes y obviamente usted se refirió a todo lo que tiene que ver con violencia en el trabajo, y me quedé pensando, hace un ratito largo ya que habíamos abordado ese punto, me quedé pensando en la agenda de género también, ¿no? Sí. Y en la participación de las mujeres en el mercado laboral, que es elevadísima, en la inferioridad de condiciones que afrontamos las mujeres en las diversas tareas que realizamos, y saber si va a haber de su parte un compromiso para abordar esta agenda. Sí, por supuesto, va de suyo. En mi sindicato lo he hecho y recibimos una felicitación del presidente de la Nación hace poco, porque suscribimos un acuerdo sobre violencia de género y violencia intrafamiliar, con asistencia no solamente a las víctimas, sino a la familia, y seguramente es un desarrollo que, aprovechando ese desarrollo que hicimos en el sindicato, habrá que volcarlo también en la legislación, y para eso trabajarán nuestros equipos técnicos para acompañar una propuesta. Bien, Palazzo, para terminar, me estoy imaginando cuál va a ser la respuesta de la oposición a la propuesta, ¿verdad?, de la reducción de la jornada laboral, y ya me la veo venir, ¿no?, que los peronistas quieren trabajar cada vez menos, o que quieren que le reduzcan la jornada laboral, ¿no? Una lectura por ahí seguramente va a salir, Bueno, habrá que contestarle que si tienen la misma lógica para hablar de candidatos noruegos, que creo que hicieron una declaración hoy día hace poquito, sí. Habría que decirle que cuando el movimiento obrero y los sectores populares plantean esto, y ellos salen con ese discurso de que nosotros hacemos populismo puro,
que tengan la misma lógica de mirar Europa, porque Islandia acaba de tener una jornada de 4 horas, Claro. Los países nórdicos tienen una carga horaria menor a las horas que se trabaja en Argentina, España está discutiendo también la semana de 4 horas, Alemania tiene menor cantidad de carga horaria. Entonces, con la misma lógica con la que miran candidatos, o les gustaría tener candidatos noruegos, tendrían que mirar también con esa lógica, que no es una discusión populista, sino que es una discusión que se da en los países más avanzados del mundo. Buenísimo, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables, y los felicito por el programa. Bueno, abrazo. Hablábamos con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y uno